Bien, estimados amigos y quienes suelen escuchar estos micros, con este micro de hoy quisiera finalizar el tema del libro del Eclesiastés, o el Coelet en hebreo, como se lo suele llamar también. Y como hemos ya dicho, que el libro de Coelet es un libro dentro de los libros bíblicos, un libro un poco desconcertante, porque podríamos llamarlo un libro de protesta. Protesta sobre todo a la sabiduría tradicional, esa sabiduría más antigua representada por el libro de los Proverbios, en donde siempre está la tesis de que al justo le va bien y al impío le va mal. Por ejemplo, vemos en Proverbios 3, 1, 2 que dice lo siguiente: Hijo mío, no olvides mi enseñanza, y que tu corazón observe mis mandamientos, porque ellos te aportarán largos días, años de vida y prosperidad, y encontrarás favor y aprobación a los ojos de Dios y de los hombres. Esto es una sabiduría, podríamos decir así, bastante ideal, por decir. Pero hay que tener en cuenta que en el fondo estos proverbios, que son como refranes precipitados de la larga experiencia, digamos, humana, y que tienen una finalidad pedagógica. Se está refiriendo, como hemos escuchado hoy, escucha, hijo mío, mi enseñanza. Por lo tanto, el interés es la educación de los jóvenes, y sobre todo inculcando determinadas virtudes básicas que son las condiciones necesarias para un buen vivir. Lo mismo podemos observar, por ejemplo, en cuanto a la industriosidad, en cuanto a la laboriosidad tan importante que inculcan mucho los proverbios, que también nosotros en los refranes encontramos algo parecido. Por ejemplo, al que madruga, Dios le ayuda. O en determinadas, relatos, parábolas o fábulas, mejor dicho, como aquella muy conocida de la hormiga y la cigarra, que la hormiga en pleno verano trabaja, pero tiene para comer en invierno, mientras la cigarra se la pasa cantando y se muere de hambre en invierno. Bien, es una finalidad pedagógica, por lo tanto los proverbios no entran dentro de la problemática más profunda, podríamos decir así, tal como ya lo expresa el Salmo 73, que es la oración de un religioso, un judío piadoso, pero que se enfrenta con la experiencia humana real, que no es tan así como dicen estos proverbios, digamos así, ¿no? Entonces en el Salmo 33, el que ora dice al Señor, ¿no? Por poco di un mal paso al ver la prosperidad de los malvados. Esta es un poco la experiencia que se observa. Entonces, el libro de Job, por ejemplo, igual que el Eclesiastés, ellos ahora echan una mirada, podríamos decir así, universal, sobre la experiencia humana, prescindiendo de que si es judío o no judío, israelita o no. Por ejemplo, el libro de Job es muy interesante como comienza. Se presenta como un sabio extranjero. Dice Job, es un personaje legendario que vive fuera de Israel, y el libro empieza: había una vez en el país de Uz un hombre llamado Job. En el país extranjero, un hombre llamado Job. No dice un hombre religioso e israelita. Entonces, Job representa de alguna manera esta humanidad sufriente que se debate en el problema del sufrimiento y sobre todo con el problema de Dios, el silencio de Dios, el Dios escondido y desconcertante. Entonces, tenemos que ubicarnos para entender entonces todas estas formas, estas expresiones un poco a veces desconcertantes en esta perspectiva. En ese sentido, el Coelet o el Eclesiastés se da de la mano con mucha sabiduría tradicional antigua, por ejemplo egipcia y mesopotámica. Incluso en Mesopotamia hay, digamos, un poema que se llama El justo sufriente, que algunos lo llaman el Job babilónico, por ejemplo. Estamos hablando más allá del año 2000 a.C. Y voy a leer nada más que una cita, que es de este justo sufriente mesopotámico.
¿Quién puede comprender el designio de los dioses en medio de los cielos? Los designios divinos son aguas profundas. ¿Quién podrá comprenderlos? El que ayer estaba vivo, hoy está muerto. Al instante se ha convertido en tinieblas. Una perspectiva, por lo tanto, de que el ser se va arrimando a la muerte y que después hay tinieblas, no hay más nada. Entonces, contemplando, digamos, la experiencia, digamos así, de toda persona humana, y a su modo incluso religiosa, ¿no? El problema siempre es qué es lo que viene después. Por más que al ser realista se acepta el hecho, en el fondo del corazón hay una aspiración, sin embargo, o por lo menos una pregunta acerca de lo que viene después. En este sentido, evidentemente, lo característico de estos textos y también del Eclesiastés, ¿no?, es lo incomprensible del obrar de Dios. Si creemos en Él, es incomprensible. En 8.17 del Eclesiastés dice: he considerado todas las obras de Dios, pero el hombre no puede descubrir la obra que se hace bajo el sol. Más aún, parece que la obra de Dios es un absurdo o un mal logrado, porque dice el Eclesiastés en el capítulo 8, todo es vanidad, porque a todos les espera la misma suerte, al justo y al impío. Se han esfumado, todos terminan en el olvido. Se han esfumado sus amores, sus odios y sus rivalidades, y nunca más podrán compartir todo lo que se hace bajo el sol. O más adelante, los hombres y los animales tienen todos la misma suerte. Como mueren unos, mueren también los otros. ¿Quién sabe si el aliento del hombre sube hacia lo alto y si el aliento del animal baja a lo profundo de la tierra? La experiencia dice que todos terminan igual. Entonces, en estos interrogantes y en este debate, digamos así, interior, lógicamente, implícitamente, se plantea realmente la pregunta por el más allá. Dentro de la tradición bíblica de los Salmos, el mismo Salmo 73, al final, ya expresa ese deseo, esa cierta esperanza, ¿no? Dice, yo por poco di un mal paso, pero al final dice, pero yo estaré siempre contigo, le dice al Señor, tú me conduces según tus planes. Hay entonces un deseo y una cierta esperanza de que hay un más allá en compañía con Dios, ¿no? Ahora, en esta perspectiva de tejas abajo, podemos decir así, muy universal, el libro de Eclesiastés busca encontrar el sentido de la vida, pero siempre se topa con el límite de la muerte, como que borra absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo único que queda? Y bueno, aprovechar lo poco que se puede aprovechar esta vida. Es lo más sensato, hay que ser realista. Entonces dice en el capítulo 11, el Eclesiastés, alégrate, muchacho, mientras eres joven, que tu corazón sea feliz en tus años juveniles. Sigue los impulsos de tu corazón y lo que es un incentivo para tus ojos. Pero ten presente que por todo eso Dios te llamará a juicio. Aparta de tu corazón la tristeza y aleja de tu carne el dolor, porque la juventud y la aurora de la vida pasan fugazmente. Es una mirada muy realista y no nos queda otra en esta perspectiva que saber aprovechar mientras uno es joven y todas las posibilidades que tiene. Y todas esas porciones de dicha que hemos ya hablado como pequeños oasis en la jornada de trabajo, en la vida. Como dice también el Eclesiastés en el capítulo 3, por eso yo vi que lo único bueno para el ser humano es alegrarse de sus obras, ya que esta es su parte. ¿Quién en efecto lo llevará a ver lo que habrá después de él? Y bueno, si uno sigue así, se encuentra, ¿no es cierto?, como contraste con el resto, digamos, de los salmos sobre todo, y de las personas creyentes en todo el Antiguo Testamento, y uno tiene que admirar realmente la fe de esta gente que sin tener la perspectiva de una vida eterna, de una inmortalidad del alma o de la resurrección,
siguen realmente fieles a Dios y en el cumplimiento de sus preceptos. Son de admirar, hay una grandeza en este sentido muy grande en el Antiguo Testamento. Bien, por eso lo que queda en la perspectiva del Eclesiastés es el temor de Dios. En ningún momento habla de la palabra de Dios porque él se ubica en la perspectiva universal, habíamos dicho. Pero entonces el temor de Dios sí es algo que puede ser común, porque el temor de Dios significa ese respeto, ¿no? O el temor de no, digamos, vivir de acuerdo a sus mandamientos o a su santidad, en cierto sentido. Ahora, como habíamos dicho ya, que hay algo profundo en el ser humano que no se conforma con la perspectiva del Hades, según los griegos, o del Sheol del Antiguo Testamento, el lugar allí oscuro con que quedan los muertos como sombras que ignoran absolutamente todo lo que pasa en el cielo y en la tierra. No se conforman con esa especie de subsistencia después de la muerte. Hay una exigencia en el corazón humano, una especie de callada esperanza de que algo debe haber. Y en este sentido, yo quisiera referirme a un escritor que es Franz Kafka, que es nacido, digamos, en Praga, allá por el año fines de 1800 y muere a principios de 1920 más o menos, y tiene un relato que se llama Un mensaje del emperador. El mensaje del emperador, voy a leer el comienzo y al final un poquitito. Dice, el emperador, así dicen, te ha enviado a ti, el solitario, el más miserable de sus súbditos, la sombra que ha huido a la más distante lejanía, microscópica ante el sol imperial. El mandarín era, digamos, el sol. Justamente a ti, el emperador te ha enviado un mensaje desde su lecho de muerte. Hizo arrodillar al mensajero junto a su cama, le susurró el mensaje al oído, tan importante le parecía que se lo hizo repetir. Asintiendo con la cabeza, corroboró la exactitud de la repetición. Y ante la muchedumbre reunida para contemplar su muerte, ante todos ordenó al mensajero que partiera. El mensajero partió en el acto, el hombre robusto e incansable, extendiendo primero un brazo, luego otro, se abre paso a través de la multitud, etc. Y siempre va encontrando obstáculos, siempre un patio más grande, siempre gente, y prácticamente es como que nunca podría llegar a transmitir el mensaje. Y así dice, pero la multitud es muy grande, sus alojamientos infinitos, y termina la narración de Kafka, pero tú estás sentado junto a tu ventana y sueñas aquel mensaje al caer la tarde. Kafka sentado junto a su ventana, soñando, esperando el mensaje del emperador al caer la tarde. Esta figura, digamos así, esta imagen, nos habla realmente de la expectativa que hay en el corazón humano a recibir una revelación de lo alto que clarifique el misterio más profundo de la vida, que es la muerte y el más allá. Y esto es teología en algún sentido, objeto más bien de una teología fundamental. Hay un autor alemán que se llama el doctor Hans-Jürgen, ¿cómo es? Bueno, se me fue, Verweyen, se me había ido el nombre, que tiene un libro que se llama La palabra definitiva de Dios. Entonces Verweyen divide su obra en tres partes. La primera, bajo tres preguntas. La primera pregunta es perceptible, es decir, si efectivamente Dios se hubiese revelado, hubiese comunicado una palabra, un mensaje, ese mensaje sería posible de ser entendido por el ser humano. Es decir, hay una apertura, una disposición natural a poder recibir un mensaje sobrenatural. Entonces, este es el problema que se ha estudiado mucho hoy en día, desde fines de 1800 con Blondel, por ejemplo, en un libro que se llama La acción, y en adelante, tanto desde el punto de vista de la filosofía como la teología, y se llega a la conclusión, evidentemente, de que hay una apertura natural a la revelación. Ahora,
Esa apertura natural solo no basta, porque se requiere, digamos, también ciertas condiciones. Voy a ejemplificarlo con un objeto muy doméstico. Yo soy capaz, por ejemplo, de entender a un japonés que me habla en japonés, por ejemplo. Capaz soy, evidente, todos somos capaces, pero me falta una condición, es que me ponga a estudiar el idioma. Ahí entonces, esto no quiere decir de que para tener esta apertura a la revelación todos tengan que estudiar. No, de ninguna manera. Si alguien puede estudiar, informarse, leer, mucho mejor. Pero basta en última instancia una actitud que es clave, la actitud de no excluir a priori la posibilidad de que Dios intervenga en este mundo o que Dios revele, digamos, o diga su palabra. No excluir a priori esa posibilidad. Eso significa de que uno al menos está como Caspa esperando. Caspa era ateo y sin embargo él estaba esperando el mensaje del emperador. Esa es la actitud básica, porque estando esa actitud básica de apertura, bueno, Dios hará el resto, digamos, ¿no? Con su gracia. Entonces estamos así ante este problema. Entonces, para terminar con el libro de Feuerbach, la segunda parte se llama pronunciada, esa palabra fue pronunciada, es todo el estudio como históricamente la historia de Israel y en Jesús esa revelación efectivamente se dio. Y la tercera, presente, ese mensaje hoy en día está presente en este mundo. ¿Quiénes son los que tienen que hacerlo presente? Los creyentes, ¿cómo? ¿De qué manera? Etcétera, digamos, como tal. Esto sería un poco la estructura de ese libro. Ahora, volviendo a Coelet, él está en esta actitud provisoria todavía. Entonces, como virtud provisoria uno podría decir del Coelet que es una persona de corazón libre. Es el título de un libro de un autor italiano, Coelet, el hombre del corazón libre. Porque es lúcido, realista, y sabe los límites de la vida humana, ¿no? Y de todas sus limitaciones, y sabe conformarse serenamente con esa realidad, tratando de vivir aquellas realidades, esas porciones de alegría, de dicha, que en última instancia son posibles, que existen y que Dios nos da, dice el libro de Coelet. Bien, habría que desarrollar un poco más toda esta cuestión, pero voy a terminar aquí porque hay que tener en cuenta que cómo es posible que recién la revelación de la inmortalidad del alma y la resurrección se haya dado recién al final de la historia del Antiguo Testamento. Estamos hablando con el libro de la sabiduría, el siglo I antes de Cristo, y bueno, los macabeos ya en el siglo II antes de Cristo, hablando de la resurrección. Y bueno, una problemática fundamental era, en el fondo, uno de los aspectos, el idioma. El hebreo es fuertemente unitario en cuanto a la concepción del hombre. El hombre es vida que se expresa materialmente. No hay posibilidad de hablar de dos principios, alma, cuerpo, como sucede con la cultura griega. Cuando la cultura griega es incorporada, por ejemplo, con el libro de la sabiduría, ahí sí aparece que ese Sheol en realidad no son sombras que vagan ahí, sino que es el alma que puede estar en la visión de Dios, que debe estar eterna. Ese no hay que caer en el dualismo, digamos, porque hay una unidad sustancial entre alma y cuerpo, pero es cierto, con la disolución del cuerpo, el alma, como es espiritual, no es inmortal. Ahí viene la respuesta última y definitiva, pero esto ya es al final. Muy bien, agradezco su paciencia y su atención, espero de que haya clarificado un poco estos temas del libro, así un poco desconcertante, como dicen algunos del Eclesiastés, y que sea una invitación a leerlo sin temor y releerlo y dejarse de alguna manera llevar por ese libro, por esas imágenes, porque eso lleva a reflexionar. Y de esa manera también nosotros nos abrimos más a la palabra de Dios. Muchísimas gracias entonces.